Fomento de la conducencia de la norma, la empatía y el buen trato en un grupo de mototaxistas de Riohacha, una propuesta desde la psicología social del conflicto. Este proyecto está realizado por Clarena McDaniel, Shadia Medina y mi persona, Sheila Gutiérrez. En primer lugar, es necesario introducir la temática para contextualizar y explicar el paso a paso del trayecto de este proyecto hasta el momento de su intervención. Entonces se puede empezar mencionando que Eduardo Infante en 1998 afirma que el conflicto interpersonal es mayoritariamente definido como un proceso o producto de carácter subjetivo cognitivo que implica percepciones de metas incompatibles por al menos dos individuos como mínimo. Es decir, el conflicto radica en lo distinto de la naturaleza humana, donde cada individuo forma un esquema mental distinto basándose en su perspectiva o en su representación de la realidad y velando por el bienestar propio. Entonces, actualmente son muchos los problemas interpersonales manifestados por una gran parte de la sociedad, como lo son la falta de comprensión, de prudencia, la poca empatía y conciencia son solo algunos de los factores que no solo intervienen directamente, sino que también influyen indirectamente en el conflicto. Especialmente aquella escasez de conocimiento en cuanto al manejo y la resolución de los conflictos es un tema que no se puede dejar de lado, y esto es algo que sucede y es uno de los principales factores en nuestra problemática, el desconocimiento. Entonces, en este sentido, para abordar dicha problemática social, en el análisis causal se inició con un estudio y realización de un diario de campo para ejercer la observación. Entonces, de este modo, el ejercicio se llevó a cabo en la ciudad de Riohacha, La Guajira, especialmente en el Parque de la Vida, el barrio La Comuna 10, donde el objeto de estudio fue el gremio de mototaxistas y su falta de conciencia ante las normas de tránsito. Vamos a hacer énfasis por un momento en el término norma. ¿Qué es la norma? Para Hans Kelsen, no hay otra norma que la positiva. ¿Cómo así? La norma es producida por un acto de derecho que recibe su significación jurídica de otra norma. Con la palabra norma se debe aludir a un deber ser. Entonces Kelsen define la norma así como el sentido de un acto con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento. Entonces la norma es algo distinto del acto que la produce. Y este término es algo principal en esta problemática, puesto que los mototaxistas, los motociclistas hacen falta a la norma, a las normas viales. Entonces es por eso que este punto es importante de tocar. Ahora bien, los habitantes del municipio de Riohacha evidencian a menudo, o sea, diariamente, que se presentan conflictos entre mototaxistas, con autoridades, con entes o entre ellos mismos incluso, porque pueden notarse la presencia de desacuerdos, desentendimientos e irrespetos, llegando incluso a agresiones físicas, no solamente agresiones verbales. Y es una situación crítica, puesto que se ha llegado al punto de la normalización. Es tan común verlo en nuestro día a día que hemos llegado a normalizar y a no darle la debida importancia a esta problemática alarmante. Y vamos a hablar entonces de la tasa de accidentalidad que se da en esto. En una investigación de Gómez Sánchez, Andrés Mauricio y otros autores mencionan un dato muy interesante que quiero tocar. Y es que según el Ministerio de Tránsito y Transporte, el mototaxismo se considera una actividad ilegal, ya que no cuenta con los requisitos mínimos de seguridad para los demandantes y oferentes del servicio. Entonces, como estos no cuentan con los requisitos para ofrecer estos servicios, esto además genera una externalidad negativa para los demás usuarios del sistema vial urbano y rural. Entonces, en este caso, el punto central de la accidentalidad
es que pone en riesgo la vida no solamente de quien ofrece el servicio, o sea, los mototaxistas, sino que también de quien lo demanda y de los terceros, quiere decir los peatones o los vehículos que transitan. Además, genera pérdidas económicas y materiales. Entonces, vamos a dar cifras de datos de accidentalidad. La accidentalidad en motocicletas en Colombia se ha incrementado ostensiblemente en la última década. De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Transporte, el 47.8% de los accidentes solo tuvieron daños materiales, mientras que aquellos que implicaron heridos representaron el 49.5% y el restante, que viene siendo ese 2.7%, reportaron pérdidas humanas. Según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, porque esta investigación estuvo situada en la ciudad de Popayán, en el 2019 el 80% de los accidentes de tránsito implicaron a una motocicleta, siendo específicamente 409 el número de siniestros atendidos por esta entidad. Y es que esta situación se relaciona directamente con el incremento de la circulación de motos en años recientes. ¿Qué quiere decir esto? Según el Registro Único Nacional de Tránsito, en el 2013 se registraban 5.817 motocicletas. En el 2016, el 17.168 motocicletas. Y se estimaba que en el 2019 iban a sobrepasar las 30.000 motocicletas. Entonces, hagan una aproximación del número de motocicletas que transitan ahora en el 2022 en el país de Colombia, para que hagan una relación entre la tasa de accidentalidad alarmante que hay tanto en las ciudades costeras, en Popayán, como en el país en general. Ahora bien, gracias al estudio realizado, pudimos adentrarnos más a la realidad de lo que sucede en nuestra sociedad, reafirmando así el conocimiento previo que teníamos, que hablaba sobre algunos aspectos que veíamos en nuestro día a día, pero no nos adentrábamos y profundizábamos, y adquirimos otros nuevos. De forma que acciones como lo son las actitudes hostiles, las imprudencias, la falta de empatía, también la poca conciencia y la omisión de las recomendaciones dadas por las autoridades y las agentes de tránsito, realmente son factores que se dan en el día a día y que se van a desglosar a continuación.